Ecuador. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones, amados hermanos, amigos oyentes y televidentes. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a iniciar a grabar la segunda parte de este precioso y extraordinario tema, que es escasez de alimentos y hambruna. Vamos a analizarlo bíblicamente. Analizamos bajo los textos bíblicos para poder comprender y entender. Amados hermanos, vienen tiempos muy difíciles, tiempos de angustia, vienen, hermano, grandes calamidades que tiene que afrontar la humanidad. Vienen grandes calamidades de sufrimiento y de lágrimas, que la gente en los posteros tiempos se golpearán el pecho
con las angustias que afrontará la humanidad, amados hermanos, según lo que dice las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, las Sagradas Escrituras están profetizadas hace miles de años. Ahí tenemos el libro de Deuteronomios que lo dice claramente, el libro en Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y acá vamos a iniciar con el libro Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5-6. Vamos a iniciar con estos versículos futuro, porque el libro Apocalipsis está escrito para el futuro, y en el futuro vienen tiempos muy difíciles que la humanidad va a experimentar, hermanos, la mano de Dios, la ira de Dios. Tiene que experimentar la humanidad porque viven en rebeldes, viven en sus criterios humanos y no viven en la voluntad de Dios. Dios nos ha creado, hermanos, al ser humano nos ha creado para el servicio de Él. Pero lamentable, el ser humano se ha compuesto rebelde hoy en día. Más se le sirven al diablo que a Dios. Aún entre los pueblos de Dios hay ese grave problema. La idolatría hay dentro de los pueblos de Dios, que más después vamos a analizarlo, de estos pueblos que viven en la apostasía y en la rebeldía. Por eso, hermanos, tenemos que ser consecuentes con estas actitudes, porque la Biblia dice que rendiremos cuentas de nuestros actos. Veamos en el libro Apocalipsis capítulo 6, versículos 5-6. Dice en esta manera, dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven, levántate la vista, y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Primer punto, amados hermanos, el caballo negro simboliza y representa la muerte. El jinete es un ángel de la muerte. Entonces está trayendo una balanza en la mano para medir, pesar los alimentos de los seres humanos y de animales. En el versículo 6 lo confirma y lo aclara mucho más. Dice: y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costará el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Vea usted. En otra versión bíblica dice claramente que 1 kilo de trigo costará un salario de un día. 3 kilos de cebada costará un salario de un día. En otras versiones bíblicas. Pero dice allí, hermanos, que no toquemos el aceite, no toques el aceite ni el vino. Es algo incomprensible, ¿no? Amados hermanos, viene la escasez de alimentos que el mundo, la humanidad tiene que experimentar, la angustia del hambre. ¿Por qué vienen las escaseces de alimentos? Porque las tierras están convirtiéndose estéril, que no produce las comidas por sí. Tiene que necesitar insecticidas para abonos, insecticidas para matar las plagas que vienen a destruir los cultivos. Y por ello, hermano, los alimentos se van a escasear terriblemente. Entonces, amados hermanos, entendemos que el trigo representa la comida para los seres humanos. En cambio, la cebada simboliza y representa, es comida para los animales. Los animales también van a sufrir hambruna por las comidas. Los animales. ¿Por qué quiero decirles eso? Por ejemplo, todo se va a convertir desiertos, las agrícolas, los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los animales también van a sufrir la necesidad de alimentos, de comida. Todo es por la culpa del ser humano. El ser humano es culpable, que se autodestruye y arrasa con todo lo que se viene al lado por ella. En cambio, el vino representa, mejor dicho, el vino representa el alcoholismo,
las fiestas, discotecas, desenfrenadamente, que el ser humano va a vivir en esa manera. Se va a descarriar el ser humano, amados hermanos, en los vicios de licor, de fiestas, discotecas, fiestas por todo lado. El alcoholismo va a crecer, amados hermanos, los alcohólicos anónimos. Y tras de esos alcohólicos anónimos, tras de las fiestas, va a incrementarse las drogas, los vicios, amados hermanos. Tras de eso se incrementa la prostitución. Imagínense el adulterio, o sea, total, hermano, un descontrol total. La humanidad, tras de esta palabra, no toques el vino. En cambio, el otro dice, representa la vanidad. El aceite simboliza y representa vanidad. Con el aceite, por ejemplo, se fabrica todo lo que es vanidad: jabones, champunes, lápiz labiales, pinta uñas, perfumes de todo tipo, así sucesivamente, hermano. Es vanidad, o sea, trago y vanidad va a haber hasta por donde quiera. Pero comida para humanos y para animales se va a escasear totalmente. Hoy en día vemos, por ejemplo, si tú te vas a una tienda, le dices, señora, fíjeme un kilo de arroz, no te fían. Pero si tú le dices, fíjeme una caja de cerveza, sí te fían. Ahí están las cosas ya. Se están viendo a la vista y paciencia del ser humano, pero el ser humano no se da cuenta y sigue viviendo como le venga en gana. Qué terrible lo que va a afrontar la humanidad. Grandes angustias, grandes dolores, grandes de golpeada de pecho. Porque los problemas se van a convertir insolucionables. Ningún gobierno podrá solucionar, hermano, lo que se viene en los posteriores tiempos. Qué terrible, hermano, lo que el ser humano tiene que afrontar por su rebeldía, por rebelarse contra su Creador, por vivir rebelde. Dios, hermano, nos ha creado para el servicio de Él. Para servicio, para adorarlo, amarlo, alabarle, reconocerle que Él es nuestro Dios, nuestro creador. Pero sin embargo el ser humano no hace eso, más bien obedece al mismo diablo, haciendo las cosas malas en este mundo, y por eso vienen estos castigos. Vaya que sí lo merecemos por ser malos. Por eso, amados hermanos, tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Ahora veamos otro libro, el libro de Ezequiel. A ver qué nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Gloria al Señor. Ahí nos dice también, nos aclara capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice ahí, amados hermanos? Claramente dice aquí, dice en esta manera: luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. Y el agua será racionará gota a gota, y el pueblo la beberá afligido. Tremendo problema, hermano. Hoy en mi día, hermanos, aquí dice que el agua va a ser racionado. ¿Por qué menciona eso tantísimos años y ahora todavía no se ha cumplido? Dice gota a gota. ¿Qué significa, hermano? El agua va a venir simplemente por horas. Tal vez por horas, o tal vez una vez al día, o tal vez, hermano, una vez por semana. Nadie lo sabe. El agua, hermano, la guerra más grande que va a afrontar esta humanidad es por el agua y religión. El agua es necesario tanto en los animales como en los seres humanos, todo lo que tiene vida de carne y hueso. Porque el ser humano, por ejemplo, estamos creados, el 70% es nuestro cuerpo agua y el 30% de nuestro cuerpo es fibra, tejido y hueso. Así está conformado el ser humano, emocionado. Por eso nosotros no podemos vivir sin agua, en primer lugar. El agua, hermano, es importantísimo en nuestras vidas.
Es tan importante el agua. Pero aquí Dios va a reducir las aguas. Va a reducir las aguas para castigarnos y para poder reflexionar. Y también, amados hermanos, así a ver si buscamos a Dios y nos arrepentimos. Todo esto lo hace Dios es por amor a los seres humanos. Porque si no hay calamidades, no hay sufrimiento, nunca vamos a poder reflexionar quién es Dios, quién es Cristo, quién es nuestro Salvador. Ese es el punto específico. Claro, humanamente lo entendemos que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es amor. Y por amor nos trae estas calamidades para darnos cuenta que hay un Dios todopoderoso, que Él gobierna y administra toda su creación en su palabra. Él es digno de toda adoración, de admiración y digno de todo reconocimiento. ¿Quién es el Padre eterno y quién es nuestro Salvador? El versículo dice, porque dice aquí, luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento. Primer punto. Amados hermanos, cuando se escasean los alimentos, se incrementan los precios. Los precios empiezan a subir. Vamos a hablar un poquito aquí del Perú, por ejemplo. Amados hermanos, este mes pasado, o este mes, digamos, de marzo, ¿qué pasó? Se escaseó, hermanos, el gas, el GNB. El GLP se escaseó. Paralizó, hermanos, la economía del país. Paralizó. Y al mismo tiempo la gasolina sigue escaseándose. Amados hermanos, hoy por hoy, hermanos, el combustible depende de la economía del país. Del combustible depende la economía de los pueblos y de los hogares de las familias. Todo depende de eso. Eso es el problema, hermanos. Dígame, hermanos, por ejemplo, el GLP, ¿cómo lo procesan? Gas natural y gasolina lo procesan en esa manera y de ahí proviene el GLP. El GNB proviene del gas de camisea. ¿Cómo maneja, hermano, industrias el GNB? ¿Cómo maneja, hermano, industrias el GLP? Tan importantísimo que maneja la economía. Y como se escaseó todas estas cosas, hermano, se incrementó los alimentos aquí en el Perú, en especial en la capital de Lima. Hermano, las menestras, la papa subieron, se dispararon los precios. Aún dice que algunas menestras llegó a costar el kilo 16 soles. Imagínense, la papa, menestras, todos subieron. Los pasajes subieron, que hasta ahora sigue el precio alto. Y sigue todavía escaso los combustibles. Y muy aparte, hermanos, por otro lado, estamos siendo flagelados por las lluvias en las provincias de nuestra capital, en nuestro Perú. Hay huaicos, carreteras, hermano, destruidas por los huaicos, por las lluvias. La comida que proviene, los víveres que provienen de provincia para esta capital de Lima, no entran. Eso es otro problema que viene la escasez. Porque esta capital que es Lima equivale a más de 10 millones de habitantes hay aquí en Lima, capital. Entonces, este capital que es Lima, todo depende de los alimentos que provienen del exterior del país. Igualmente, el exterior del país necesita lo que de acá, de la capital, enviar para allá también. Se escasean los alimentos. Entonces, las lluvias también están trayendo graves problemas, hermano, en las carreteras. Los camiones no pueden viajar, no pueden pasar. Ríos y puentes destruidos, huaicos.
Hermanos, la ciudadanía está experimentando grandes problemas, pero así el ser humano no se da cuenta. Aún la misma iglesia no se da cuenta de lo que está pasando. Hay una metáfora bíblica que dice que una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Entonces acá tiene que ver Dios, hermano. Todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplirse al pie de la letra. Como dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Cielo y tierra pasará, pero más mis palabras no va a pasar, dice. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Versículo 17 dice aquí, escúcheme: por la falta de alimento, de agua, ellos se mirarán unos a otros, llenos de terror, y en su castigo se irán consumiendo. Qué grave problema que se viene, hermano, en los posteriores tiempos. Dice, por la falta de alimento y de agua. Hermanos, quisiera que entiendan y comprendan lo que se viene, peores cosas. ¿Por qué, hermanos, las aguas tienen que escasearse el agua? Uno es, hermano, que el calentamiento global está perjudicando a todo el planeta Tierra. El calentamiento global proviene por la misma contaminación que el ser humano lo hace, se autodestruye. Hoy en día las glaciares se están derritiendo, hermano, y el mar sigue creciendo en volumen. Porque todos los glaciares se derriten las aguas, esos cielos va a parar al mar y el mar va creciendo en volumen. Según los entendidos de la materia, dice que el mar ya creció 2 puntos más de su normalidad. Eso lo dicen los entendidos de la materia. Amados hermanos, el calentamiento global va a traer consecuencias a nivel mundial en todos los planetas, en todo el planeta Tierra. ¿Por qué le digo? Porque la capa de ozono se está debilitando cada día más y más y más. Por la misma contaminación del ser humano, de las grandes industrias, contamina. El parque automotor contamina. La basura contamina, hermano. ¿Y quién es culpable? El ser humano. El parque automotor es todo lo que son vehículos que consume gasolina y petróleo. Las industrias poco le importa cuidar el medio ambiente, más les importa es su economía, su dinero. ¿Qué les importa? Otro es la contaminación de las grandes mineras internacionales como nacionales, de sacar oro y plata, bronce, los minerales, contaminan nuestras aguas y contaminan, hermano, la capa protectora de los rayos solares. Esta capa, hermano, se está debilitando día tras año. Cada año el sol es más insoportable, quema más. Porque los rayos solares penetran con más fuerza, porque esa capa de ozono es el protector de los rayos solares. Eso es la que equilibra esa capa de ozono, equilibra los rayos solares para poder penetrar el calor de esta tierra y para poder nosotros soportar. Entonces, cuando se debilita total esa capa de ozono, amados hermanos, tendrá que llegar, como dice en el libro Apocalipsis, que los hombres se quemarán en las calles por el calor del sol. Cuando se queman los hombres, hermano, imagínense qué va a pasar en las ciudades, en la agricultura. Si los hombres se van a quemar, imagínense, habrá incendios forestales por distintos sitios del país. Número 1. 2. Hermanos, los terrenos de agrícolas se convertirán en desiertas. No va a llover. Y al ser eso, hermanos, las aguas se evaporan.
No va a haber agua para beber. Se va a evaporar, por el mismo calor se evapora el agua. Hoy vemos en provincia, por ejemplo, ojos de agua ya no hay, se están secando. Vemos, por ejemplo, puquios de agua ya no hay en provincias. Por ejemplo, vemos las lagunas que traen el agua para acá, para la capital. Esas lagunas ya están secándose, hermano, reduciéndose el agua. Y cuando Lima, hermanos, se escasea el agua para acá, Lima, qué triste será de la humanidad acá en nuestro Perú. Y eso dice aquí en la Biblia, hermano. Acá no estamos hablando cosas que no es bueno. Acá estamos hablando cosas que están sucediendo en estos días, sucediendo en estos momentos a nivel nacional. Solamente estoy mencionando del Perú, sin hablar de Chile. Chile, por ejemplo, ya hay muchos pueblos que ya no tienen agua. En Argentina es igual. En España igual hay pueblos que ya no tienen agua. Vienen las sequías tremendamente. En cambio, el ser humano poco le importa. El ser humano vive siempre su criterio. Y no se da cuenta que los grandes problemas insolucionables están a la vuelta de la esquina. Qué tremendo problema, amados hermanos. Por eso dice aquí en la Biblia claramente: por falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo. ¿Qué es la palabra consumiendo? Es una palabra de muerte lenta. Mejor sería que te tiren un tiro y moriste y ya se acabó todo el sufrimiento. Pero acá vas a tener una muerte lenta, dice aquí. De poco a poco vas a morir. ¿Por qué, hermanos? Cuando no hay agua, nuestra masa muscular va desapareciendo del cuerpo. La piel de nuestro cuerpo tiene que pegarse en el hueso. Imagínense, porque la masa muscular se desaparece por falta de líquido, del agua y comida. La comida y el líquido que es el agua es importantísimo en nuestra vida. No hay comida, viene la anemia. No hay comida, hermanos, viene enfermedades de todo tipo. Gastritis. Hermano, cuando no hay comida, el estrés. Aquí en la Biblia dice que te volverás loco por la comida. Que más adelante vamos a ver esos versículos. Te vas a enloquecer, hermano. Qué terrible. Veamos otro libro más. Libro Ezequiel 7. 7, versículos 15, 17 y 19. Dice: fuera de la ciudad hay guerra y dentro de la ciudad hay enfermedades y hambre. Los que estén afuera de las murallas de la ciudad morirán a filo de espada enemigas. Los que estén dentro de la ciudad morirán de hambre y con enfermedades. Tremendo problema aquí en este versículo. Vamos a desglosar este versículo para comprender lo que está pasando en estos días, en estos tiempos. Dice: fuera de la ciudad hay guerra y dentro de la ciudad enfermedades y hambre. Primer punto. Fuera de la ciudad hay guerra, claro que sí. Y nadie se da cuenta. Por ejemplo, aquí en el Perú, en la capital, vamos a ver un poquito de nuestro Perú, en Lima. Hoy en día, hermano, usted sale a trabajar, tú no sabes si vas a regresar con vida o regresas en cajón. Porque la inseguridad ciudadana está caupérrimo, total, incontrolable, por las mismas extorsiones, la delincuencia, secuestros de todo tipo. Nuestra vida corre peligro a diario, cada instante. Usted está viajando en bus a cierto sitio, a trabajo, qué sé yo. Por ahí, hermano, los vandalismos vienen, la delincuencia, te puede caer una bala perdida. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro Perú. Hoy hay bandas, tanto como venezolanos,
ecuatorianos, colombianos y mexicanos, esas 4 bandas están acá en el Perú, extorsionando a nuestros conciudadanos. Nuestra vida no vale nada, hermanos. No vale nada la vida hoy por hoy. Más vale la vida, hermano, de un perro, de un animal, que del ser humano. ¿Qué tanto ha cambiado este mundo? Que se han invertido los valores. Hoy no valoran ni siquiera el gobierno mismo, no gobierna. Hoy en día hay niños desnutridos en el Perú, más de 2 millones de desnutridos infantiles. Y eso que no estamos hablando de la tercera edad, hay tantos ancianos que están abandonados a su suerte. Pero el Estado no hace nada por ellos. No saben que los niños es el futuro del país. A los niños deben darle una buena educación, una buena formación académica para que sean útiles en su país y sean mejores ejemplares administrando y gobernando el país. Sin embargo, estos sinvergüenzas capitalistas, estos sinvergüenzas del Congreso, del presidente y otros más, son tan corruptos que se tiran la plata y poco les importa por la educación y por la formación de los jóvenes. Los jóvenes han estudiado, tienen carreras, pero no pueden ejercer porque no hay vacantes para ellos. Tienen que emigrar a otro país, o en vez acá son vendedores de verduras o taxistas. ¿De qué sirvió tanto quemadera de la cabeza, hermano, de cerebro? Tanto estudio para nada, que no pueden ejercer su profesión por culpa de estos sinvergüenzas del Congreso y del gobierno, hermano. Eso es lo que está pasando. Y aquí, ¿qué dice en la Biblia, hermano? Dice: fuera de la ciudad hay guerras y dentro de la ciudad hay hambre y enfermedades. Hermano, el hambre trae enfermedades, trae gastritis. El estrés, la preocupación trae enfermedades. Imagínense, hermano, cómo está este mundo hecho una mazamorra en los problemas insolucionables. Qué tremendo problema. Y los que estén afuera de las murallas de la ciudad morirán a filo de espada. Ahí está lo que vengo mencionando. Hermano, cuando viene la maldición de Dios no hay escapatoria. Te puedes escapar a la sierra, a otro país, qué sé yo. Siempre te ves perseguir. ¿Por qué cree que nos pasa hoy por hoy este pueblo? La gente sufre por enfermedades porque abandonaron a su Creador, abandonaron a su Dios. Dios nos ha creado en el vientre de la madre con amor, con misericordia. Nos diseñó en su amor, pero ¿para qué, hermano? Para que el ser humano sea tan sinvergüenza y rebelde, abandone a su Creador y vive en sus propios criterios, obedeciendo al mismo diablo. Qué terrible, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que limpiar esta pudredumbre de seres humanos malos que son. Por eso en la Biblia lo dice, está profetizado y todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Dice, los que estén dentro de la ciudad morirán de hambre y con enfermedades. Oye, hermano, en estos tiempos hay enfermedades incurables, insolucionables. Por ejemplo, el cáncer hay benigno y maligno. El maligno, hermano, es inmanejable. Eso te ataca hasta que tienes que morir. En cambio, el benigno todavía se puede manipular y mantener con vida al moribundo. Otro es el diabetes, ataca, hermanos, al ser humano. El colesterol hoy en día tanta gente vive con colesterol y con diabetes por comer cosas chatarras, por comer cosas que no es saludable.
La gente se está autodestruyendo con las comidas. ¿Por qué? Porque obedece a su apetito del paladar, pero no obedece a su cuerpo, que necesita minerales y proteínas, necesita el cuerpo y viva saludablemente. Ese es el problema, hermano, hoy por hoy. Por eso vienen enfermedades incurables, enfermedades desconocidas. ¿Por qué vienen las enfermedades desconocidas, amados hermanos? Es por esto. Hoy en día, hermano, nuestras tierras ya no producen sin el abono. Ya no producen naturalmente nuestras comidas. Necesitamos, hermano, algo químico y abono, ponerlo a la tierra para que produzca las comidas, hermano, la agrícola. Encima tenemos que fumigar con insecticidas para las plagas. Vea, tantas plagas que vienen a devorarse las plantas. Y en la Biblia dice: enviaré plagas a destruirte. Vaya que sí, ya existen las plagas en todos los pueblos, en todos los países. Entonces, cuando comes una comida que produce, es veneno, hermano. Todo es prácticamente químico. Y ese químico nos está autodestruyendo. Y por eso vienen enfermedades desconocidas, como dice en el libro Apocalipsis, en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice claramente: vendrán enfermedades desconocidas que tú no conoces. Y ahí se está cumpliendo. Muy aparte, hermano, las grandes industrias, alimentos industrializados, también hay otro problema. Es químico y colorante. Todas las comidas industrializadas es veneno para nuestro organismo. Hermano, las grandes industrias exportadoras, porque le importa tu vida. Ahí lo que les importa es su dinero, ganar dinero y punto. Si murió un pobre, ¿qué le importa a ellos? No les importa a nadie tu vida. Pero acá a Dios sí le importa tu vida. Por eso nos pone estos textos para analizar y darnos cuenta que debemos cuidarnos en nuestras comidas que comemos. Qué tremendo problema. Por eso paramos enfermos, por el mismo descontrol del ser humano. Hoy en día, hermano, tantas bebidas hay, hermano, lleno de colorantes y químicos. Pero qué bien la tomamos, qué bien la utilizamos, sin saber que mañana más tarde te llega la factura. Y cuando llega la factura, impagable, hermano, solo tienes que pagar con la muerte y punto. Veamos otro libro, hermano, el libro Oseas. Qué tremendo problema, hermano. Eso, lo que está sucediendo en estos tiempos. Estamos estudiando este tema, amados hermanos, es lo que estamos viviendo. No estamos estudiando lo que es el futuro. Mayor parte estamos viendo lo que se viene. Oseas capítulo 4, versículo 10. ¿Sabe qué nos dice? 4:10. Gloria al Señor. Dice: comerán pero seguirán con hambre, y se prostituirán pero no lograrán tener nada, porque han abandonado al Señor. Más claro que el agua. Dice: comerán pero no seguirán con hambre, pero seguirán con hambre. ¿Qué es eso, hermano? Hay otra. Hoy en día, hermano, ¿cuánta gente vivimos en esa manera, hermano? La ansiedad, se lo conoce como ansiedad, pero en la Biblia lo dice gula gula. En la Biblia lo dice gula gula, los que comen y comen y comen y nunca se llenan. Pero en la ciencia médica se lo llama como ansiedad. La ansiedad trae ese problema. ¿Por qué viene la ansiedad? Por la misma preocupación. 1, 2. No duermes bien, no descansas bien. De tanta preocupación no consigues el sueño. De tanta preocupación, hermano, cambia tu carácter. No eres el mismo. Entonces proviene la ansiedad. Y cuando viene la ansiedad, viene colesterol. Y cuando viene el colesterol, viene el diabetes. Así sucesivamente, por tanta preocupación, lo que viven hoy por hoy los seres humanos.
Qué terrible, hermano, lo que está afrontando hoy en día los seres humanos. Por eso hay tanta gente hospitalizados, hermano. Meses y meses están en el hospital por enfermedades incurables, por el cáncer, el diabetes, colesterol, venéreas, por el SIDA y otras enfermedades más. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. Hay gente que tiene osteoporosis en los huesos, artritis en los huesos, hermano, y en las manos. Tantas enfermedades, hermano, que jamás se escuchó hace ya muchísimos años atrás. Y aquí dice, comerán pero seguirán con hambre, se prostituirán. Amados hermanos, va a haber un tiempo que las mujeres se van a convertir estéril. No van a poder tener hijos. Y aquí lo dice, se prostituirán, pero no tendrán hijos, dice en otras versiones. Ese es el castigo de Dios. ¿Por qué? El último renglón de este versículo que dice, mire, porque han abandonado al Señor tu Dios. Vienen estos castigos. Por abandonar a tu Señor, a tu Dios, a tu Creador. Le has dado la espalda viviendo en tus propios criterios, que en el criterio del Padre eterno, que es tu Padre eterno, que te creó en el vientre de tu madre. Ahí está la respuesta total. Hoy por hoy, si tú lo hablas a la gente de Dios, les aburre. Prefieren estar en el celular, en el TikTok, viendo tontería y media. Pero escuchar esta educación poco les importa, les incomoda al ser humano. ¡Qué rebeldes! ¿Cómo es que el diablo ha lavado las mentes humanas poniendo cosas bonitas en el celular para que el ser humano esté distraído y no viva como en la voluntad de Dios? Que desgraciadamente es así. La tecnología corrompe al ser humano cuando lo utiliza para mal. La tecnología es muy buena, pero sabiendo utilizarlo, sí es buena. Pero si utilizas para mal, esa tecnología te va a corrompir y te autodestruyes. Ese es el gran problema que está afrontando hoy por hoy la sociedad. Veamos en el libro Apocalipsis capítulo 18, 8, que nos dice ahí, hermano. Ahí nos va a confirmar un poco más. Ahí nos dice claramente, hermano, este libro Apocalipsis, o se lo conoce como revelación en el idioma griego, revelación. Pero en nuestro idioma se lo conoce como el libro Apocalipsis. Mire que dice aquí en el Apocalipsis 18, 8. Dice, por lo tanto, estas plagas llegarán en un solo día, la muerte y el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzgará, es poderoso. Vea usted. Está hablando, hace rato hemos mencionado las plagas que vienen a destruir los cultivos de la agrícola. Y aquí dice, por lo tanto, estas plagas llegarán en un solo día. ¿Cómo es eso? Para Dios un día es 1000 años y 1000 años un día para Dios. Claro que sí, porque Dios es eterno. En cambio, para nosotros no somos eternos, vivimos unos cuantos días, por eso contamos los años. En cambio, Dios no. Él es eterno, entonces para Él es un día como 1000 años. Claro que sí, y se entiende. O sea, hermano, estas plagas vienen a quedarse. Sabe Dios, hermano, se quedará 100, 200, 300 años. Pero esta plaga va a incomodar, hermano, a los seres humanos, a las agrícolas, a los grandes agricultores. Va a perjudicar y va a incomodar. Vea usted, y las plagas, si vienen langostas, grillos y otras plagas más, hermanos, de todo tipo. Y eso va a destruir todos los cultivos de la agricultura. Ahí, número uno, que los grandes agricultores, empresarios llorarán y lamentarán.
por la escasez de la escasez de alimentos, entonces sus negocios bajarían, se autodestruyen. No hay negocio. Porque ¿qué van a comprar para vender? Porque no va a haber. Vea usted. Ese es el gran problema. Entonces dice, llegará en un solo día y la muerte, el lamento y hambre. ¿Lamento qué es? Hermanos, en esos días la gente gritarán, clamarán, llorarán, se golpearán el pecho cuando es demasiado tarde. Como la gente aullará, como aullarán, hermano, de lágrimas en las calles. Como lamentarán esa gente viendo a sus pequeños muriendo de hambre. La madre y el padre como lamentarán cuando no pueden conseguir un pan, hermano, para los chicos. Cuando no haya que comprar. Cuando la tierra se convierta en estéril y maldita, no produce más. Qué tremendo problema, hermano. Tremendo problema lo que aqueja, va a quejar al mundo, a la humanidad. Ya lo estamos viviendo porque ahora los precios se han disparado. Carísimo, todo es caro. Y seguirá subiendo los precios, mientras que el sueldo mínimo no sube, hermano. Está congelado ahí. Qué tremendo problema. Vamos a ver en el libro Levítico, capítulo 26 que nos dice: oh, bendito Dios, Señor, tremendo lo que viene por estos postreros tiempos. Es algo que el ser humano no va a comprender. El ser humano más bien va a maldecir a Dios, va a hablar mal de su Creador, como dice en el libro Apocalipsis. Cuanto más castigo el ser humano, dice, blasfemará el nombre de Dios, aún insultarán a Dios, dice en el libro Apocalipsis. La gente se convierte más ignorante y no va a reflexionar. Veamos Levítico 26. Dice en esta manera, amados hermanos. Dice: destruiré su provisión de alimentos, al punto que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, aunque coman, no se saciarán. Que significa, no van a llenarse el estómago. Hoy en día vemos por acá en el Perú, vemos, este versículo ya se está cumpliendo. Hermanos, vemos comedores populares del Estado, ¿es cierto? ¿Cuántas familias se juntan ahí, hermano, para cocinar? Montón de familias, ¿sí o no? Esas familias, hermano, las que cocinan allí, hermano, hacen milagro cómo alcanzar la olla para todas las familias que allí van a comer a los comedores populares. Y aquí que dice en la Biblia, ese versículo está cumpliéndose. Esta profecía se está cumpliendo, hermano. Porque dice, mire, qué tremendo. Destruir su provisión. ¿Por qué dice? Esa gente que va a los comedores, hermano, no les alcanza el sueldo. Ahí hay madres solteras, madres viudas, huérfanos, participan ahí en esos comedores. Gente realmente que necesita. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido en esas familias y las ha reducido el ingreso. Mire qué dice aquí. Mire, lo estoy hablando bíblicamente, hermano. Destruiré la provisión de alimentos, dice. Acá tiene que ver algo espiritual. Destruiré los alimentos, al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar las comidas. Entonces da a entender, toda esta gente que van ahí, hermano, tienen problemas con Dios. Tienen problemas con Dios, hermano. Y así no se dan cuenta. Si estas mujeres, hermano, esas familias verdaderamente se dieran cuenta, empezarán a buscar a Cristo, a Dios. Dios les bendice y les saca de esa miseria, de esa pobreza. Vea. Lamentablemente el ser humano no se da cuenta, pues, hermano. Qué tremendo problema. Es un grave problema lo que dice aquí. Porque dice claramente, dice un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán alimentos por peso.
¿Acaso eso no está pasando en los comedores populares? Llevas tu tupper, hermano, ¿acaso no te dan medidito para que alcance para toda la familia, o no? Es así. Y aparte que no te dan gratis. Siempre tienes que pagar, hermano, para el gas, para la luz, etcétera, etcétera. Qué tremendo problema. Y eso uno no se da cuenta. Eso estaba profetizado y estamos viendo, hermano. Tanta necesidad tiene la gente pobre, hermano, que vive de bajos recursos, que viven, hermano, de un sueldo miserable del Estado, que no les alcanza para nada, porque tienen varios chiquitines, 3, 4, 5 hijos. ¿Quién les va a alcanzar 1,200? O 1,140, si no me equivoco, está el sueldo mínimo. No alcanza para nada, hermano, porque las cosas han subido, los precios se han disparado hoy por hoy. Siguiente versículo dice, miren, en el Levítico 29, a ver qué nos dice aquí. 29 dice en esta manera, escúcheme, hermano, qué tremendo problema. Entonces comerán la carne de sus propios hijos y hijas. Acá viene otro problema más grave todavía. Otro problema bien grave, hermano, la gente, si sigue así con este problema, acuérdense, de acá a 50, a 80 años, los pueblos van a convertirse caníbales. Canibalismo por la misma necesidad de las comidas. Porque acá dice, comerás a tus hijos e hijas. Llegarás al límite de chocar, hermano, con tus propios hijos para satisfacer el hambre. Y el hambre será, dice, 4 veces más fuerte de lo que es ahora. Qué tremendo. Qué tremendo problema. Ahora si veamos el libro Deuteronomios, capítulo 28. A ver qué nos dice Deuteronomio 28. Nos aclara acá tremendo problema. Desde el versículo 15 hasta el 19 vamos a verlo. Mire qué dice aquí. Estos versículos, hermano, es la maldición de Dios por causa de la desobediencia del ser humano. En especial para todos los pueblos que son cristianos, a los pueblos de Dios. Mire qué dice aquí. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entregó el día de hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Ahí está, ¿ve? Si te niegas a obedecer los decretos, los mandamientos que te mando el día de hoy, escucha las maldiciones que te agrumarán. ¿Qué significa? Que te van a arrinconar las maldiciones. Dice, tus ciudades y tus campos serán malditos. Primer punto, hermano. Familias que viven olvidados de Dios. Cristianos que viven, le dieron la espalda a Dios. Hay cristianos, hermanos, que sirvieron 5 o 10 años y por el cansancio regresaron al mundo a revolcarse como el perro, a tragar su propio vómito, o como la puerca a revolcarse en el lodo. Después que fue lavada, santificada, bautizada, regresan. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que necesita? Estas maldiciones tienen. Hoy en día se ve pastores, hermano, que el perro los orina alcohólicos debajo de los puentes abandonados. Tantos cristianos hoy en día viven en una cárcel, en una miseria. Son harapos, se ve, hermanos, en las calles. Antes eran grandes. Hoy en día son pordioseros en las calles, hermano. Alcohólicos anónimos. Porque recibieron la maldición de Dios. Porque le dieron la espalda a Dios y abandonaron a su Señor. Aquí ¿qué dice? Tus ciudades y tus campos serán malditos. Para empezar. Todo lo que tú tienes, tus terrenos, está maldito, por eso no produce las tierras. Compras un carro, será maldito, tarde o temprano va a chocar ese carro.
O sea, el peligro es inminente en tu persona. El peligro. Porque cargas una maldición sobre tus hombros. Siguiente versículo. Tu canasta y tus paneras serán malditas. Ahí está. Tu canasta, ¿qué es? Alimentos, de comidas. Mire lo que dice aquí. Tus canastas, tus paneras serán malditos, hermano. ¿Por qué dice en la Biblia? Comes y comes y nunca te llenas. Encima te llueven las enfermedades. 18. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Hermano, tendrás ganados. Las crías, todo es maldito. No, es sagrado delante de Dios, porque Dios te maldijo por ser malo, rebelde y abandonar a tu Señor. ¿A quién está hablando? A los cristianos que sirven a Dios. Acá no está hablando, hermano, para los gentiles, ni para el ateo. Está hablando para el inconverso, para el sinvergüenza que abandonó a su Dios, a su Creador. Eso dice aquí. Por eso, hermano, hay un dicho: mejor no conocer a Dios que haber conocido. Porque horrendas cosas es caer en las manos de Dios, en la ira de Dios, hermano. Dice en la Biblia: es horrendas cosas caer en las manos de Dios en su ira. Nos puede fulminar en un instante o nos puede hacer sufrir. Y no solamente viene al jefe de casa o a la mamá, arrasas con toda tu familia. Todo tu casa es maldito. Arrasas todo por andar mal, erróneamente. 19. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás maldito. Aleluya, gloria a Dios. Te puedes ir a la sierra, te puedes ir a la luna, te puedes ir al extranjero. Siempre serás maldito. Porque la maldición cargas sobre tus hombros. No hay escapatoria, hermano, no hay. Qué triste es la vida, amados hermanos, amigos oyentes. Seguimos con el mismo capítulo 28, 66. A ver qué nos dice ahí. 28, 66. Gloria al Señor, bendito sea. Dice: tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Mire, dice aquí que nuestra vida corre de un hilo, que cualquier momento vas a morir, hermano. Vivirás con ese temor. ¿Acaso eso no se vive hoy? Hoy toda la ciudadanía, todos los pueblos tienen miedo de la extorsión, del secuestro, de la delincuencia, ¿o no es así? Todo el mundo tiene miedo salir en los buses, en las combis, porque no sabes si regresas vivo o regresas en cajón. Y aquí, ¿qué dice en el 66? Qué tremendo. Tu vida siempre dependerá de un hilo, dice. Día y noche vivirás con miedo. ¿Acaso eso no está pasando, hermano? ¿Acaso no vivimos con miedo aquí en la capital? Por la inseguridad ciudadana. Ya a los gobiernos poco le importa. Con miedo, dice. Y sin ninguna seguridad. Ahí está, no hay seguridad ciudadana, hermano. Nadie te cuida. La policía, las autoridades, poco le importa tu seguridad. Y aquí dice: no hay seguridad. De sobrevivir. Qué tremendo, amados hermanos. 54, ¿qué nos dice? Dice aquí en el mismo capítulo. Dice en el 54, escúcheme: el más tierno y compasivo de tus hombres no tendrán piedad de tu propio hermano, ni de tu amada esposa, ni de tus hijos sobrevivientes.
se negarán a compartir con ellos la carne que esté devorando la carne de uno de tus propios hijos. El canibalismo, hermano. Hermano, el marido estará comiendo a uno de sus hijos, no querrá compartir con su esposa. Qué tremendo problema. Porque el hambre va a ser, el asedio del hambre va a ser algo terrible. 4 veces más lo que tienes ahora, hambre. Va a ser, hermano, el ser humano va a encontrar un momento de desesperación por el hambre. No sé qué va a pasar, hermano, pero se va a convertir loco. Porque la comida depende de nuestro cuerpo. Dígame, acá lo dice claramente. De tus hijos, propios hijos, porque no tendrán otra cosa para comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. Ahí está. ¿Acaso hoy en día los secuestros, estas bandas que hay aquí en las capitales, hermano, acaso no ponen condiciones? Están poniendo condiciones. En especial a la gente que tiene negocios, a las empresas de carros, etcétera, etcétera, etcétera. Ponen, hermano, que dice aquí, tu enemigo impondrá en todas tus ciudades autoridad. Y el gobierno, ¿qué? Les importa un pepino al gobierno, hermano. Un pepino les importa. 56, 57, ¿qué dice? La más tierna y delicada de tus mujeres, tan delicada que sería incapaz de pisar el suelo con la planta de su pie, se volverá egoísta con su esposo, a quien ama, y con sus propios hijos e hijas. Después de dar a luz, esconderá de ello a la placenta y al bebé recién nacido para comérselos. Ella sola no tendrá otra cosa que comer durante el estado del asedio, y la terrible aflicción de su enemigo impondrá en todas tus ciudades. Hermano, va a haber mujeres en ese tiempo que van a dar a luz a escondidas del marido, va a comerse la placenta, hermano. Va a esconder el bebé recién nacido y se lo comerá a escondidas de su marido, dice aquí en la Biblia. A un extremo va a llegar el ser humano a ser canibalismo, pero a un extremo ya desgarrador. Un extremo desgarrador que la vida no vale nada. La vida no va a valer nada, hermano. Lo que va a importar es sobrevivir y punto. Sobrevivir y se acabó, no hay otro punto más. Ahí no va a haber respeto ni a hijos, ni a hijas, ni padres a hijos, ni hijos a padres. Como dice aquí en el libro Ezequiel 5:10, que nos dice ahí, por ejemplo. Ezequiel 5:10 dice, mire, vamos a ver Ezequiel 5:10, algo repugnante dice aquí. Que los padres se comerán de padres a hijos, dice en el libro Ezequiel 5:10. Mira, hermanos, ¿qué dice aquí? Gloria al Señor. Escuche. Dice, los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos se comerán a sus padres, y te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los 4 vientos. Mire, hermano, a qué canibalismo va a llegar el ser humano. Hermano, el viejo será, hermano, flacucho, no tiene fuerzas, y el hijo es más fuerte, tumbará al papá, a la mamá, y a cocinarlo se ha dicho. O al inverso, el hijo es débil, el papá es fuerte, él tumbará al hijo, a cocinarlo se ha dicho. La cosa es sobrevivir y punto. La sobrevivencia va importantísimo en esos tiempos, la sobrevivencia para vivir un día más. En Isaías 9:20 dice que comerás el brazo por el hambre, tu propio brazo. Va a llegar, hermano, el límite que te vas a autodestruir por el hambre. Mire lo que dice aquí. Dice,
Los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos a sus padres. Te castigaré y esparceré a los pocos que sobrevivan a los cuatro vientos. Acá está hablando de un castigo de Dios. Acá no está hablando de otra cosa, es castigo. Ahora, la hambruna no va a venir globalizado, no, hermanos. Va a ser pueblo por pueblo. Para reflexión para otros pueblos y tomen conciencia. A veces así buscan a Dios. Porque si fuera globalizado, hermano, ya no hay esperanza de sobrevivencia de seres humanos. Pero mientras en la Biblia sí hay sobrevivencia de seres humanos. Y Dios no va a permitir que sea globalizado. Simplemente estas cosas son pueblos por partes. Puede ser en este siglo, por ejemplo, pues es Chile. Puede durar esa hambruna unos 10 años. Posterior puede ser Colombia, Argentina, así sucesivamente. Otro puede ser acá en el Perú. Pero todo eso, ¿por qué hace Dios? Para llamar la atención y que se den cuenta que hay un creador, hay un Dios todopoderoso que Él gobierna y Él puede salvarlos. Mire, hermano, eso es lo que pasa. Ahora dígame, lo que queda van a los cuatro vientos. ¿Qué son los cuatro vientos? Son huracanados, tempestades, remolinos, sucesivamente. Hoy vemos, por ejemplo, en la televisión, en las noticias, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos huracanados que se levantan casas, pueblos enteros. Aún hay muertos ahí y justamente aquí en la Biblia lo dice. Imagínense, huracanados, tempestades, que viene viento con lluvias, son tempestades. ¿Y cuántas casas se levantan? Así sucesivamente, hermanos. Entonces, esa gente que quede van a ser esparcidos y desaparecidos, hermanos, en los aires. Esos son los cuatro vientos. Vea usted, veamos en Isaías 9:20 que nos dice allí. Acá en Isaías voy a verlo en el libro Peshitta Aramea 9:20 que nos dice. Ahí lo aclara mucho más. ¿Qué dice? Cortará lo que esté a su derecha, pero tendrá hambre y comerá lo que esté a su izquierda. Pero no se saciará, cada uno se comerá la carne de su propio brazo. Qué terrible, hermano. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Comerás lo que está a tu derecha. Comerás a tus vecinos, por ejemplo. Vecino de la derecha y de la izquierda comerás, pero no te saciarás con el hambre. Va a llegar el extremo que te vas a imputar los brazos para poder comer. Te vas a imputar los brazos para poder satisfacer ese momento de hambre. Y para remate no va a haber muerte, porque en el libro Apocalipsis dice que la muerte huirá por 5 meses. O sea, la muerte se va de vacaciones. La muerte, hermano, desde que entró el pecado en Adán y Eva, hermano, entró la muerte y nunca descansó hasta el día de hoy. Y seguirá trabajando y llevando almas al infierno. Pero ahí la muerte va a dar un descanso y no va a haber muerte. Entonces nuestro sufrimiento de los seres humanos va a ser peor sufrimiento, porque no va a haber muerte. Qué terrible. Qué terrible les espera a la humanidad. Es algo sorprendente de repente de no creerlo, pero sí lo tenemos que creerlo porque está profetizado bíblicamente, hermano. Y algún día tiene que cumplirse al extremo del canibalismo. Se tiene que cumplir, hermano, sí o sí. Vea usted lo que dice 12, versículo 12. Dice en esta manera, escúcheme, gloria a Dios. 1/3 parte del pueblo morirá de hambre, de enfermedades en la ciudad, y otra 1/3 parte serán masacrados por el enemigo fuera de la muralla de la ciudad. A la otra 1/3 parte la despareceré a los 4 vientos y la perseguiré con mi espada en la mano, dice Dios. O sea, Dios va a hacer su venganza.
por estos malvados y perversos y malos. Qué tremendo problema. Qué tremendo angustia que va a afrontar la humanidad. Hermanos, la hambruna, por ejemplo, en Sudáfrica, ahí los niños, hermano, desnutrición total. Las ayudas no abastece ahí en ese país. Hay niños, hermano, adultos, la piel pegada en los huesos, que no pueden caminar. Niños arrastrándose en el suelo, no pueden pararse, y ya son adolescentes. Hermanos, las guerras traen graves problemas. Donde hay guerras, pobreza y miseria, hay estos problemas. Conflictos traen consecuencias de enfermedades. Por las mismas bombas, misiles, explosiones, hermano, contamina el aire y trae enfermedades y pobreza y miseria. Y acá dice claramente, amados hermanos, en el 12, una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades. Por ejemplo, acá en el Perú somos 32 millones y tantos de habitantes conforma este país peruano. 32 millones y tantos. De esos 32 millones y tantos, una tercera parte va a morir con hambre y enfermedades. Vamos a sacar la cuenta matemáticamente. Mire, sacando la cuenta matemáticamente es así. La otra tercera parte, hermano, morirá. ¿Dónde dice? Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo. Masacre, ¿qué es? Lo que vemos, hermano, hoy día, la inseguridad ciudadana, hermano, te hacen intemperie, hermano, de morir en las calles. Te pueden robar, asaltar, etcétera, etcétera. Hermano, te pueden meter preso, etcétera. Bueno, de todo tipo de problemas. Entonces ya estás masacrado y puedes perder la vida. Eso es lo que aclara aquí. Nadie estamos libres en este mundo porque el diablo ha tomado las mentes, hermano, para autodestruirnos entre seres humanos. Eso es lo que es el mismo diablo. Porque el diablo es quien maneja nuestras mentes y nos hace actuar para mal. Y posterior estamos lamentando. Vea lo que dice aquí en la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los cuatro vientos, como vengo mencionando. Cuatro vientos que significa tempestades con lluvias, huracanados, todo, en fin, tantos tipos de castigo que está sufriendo este planeta Tierra por la propia naturaleza de Dios. Dios, hermano, utiliza la misma naturaleza para castigar a la criatura rebelde. Así es. Muchos dicen, la naturaleza fue que castigó, la naturaleza vino los huecos. No es así. Dios utiliza la naturaleza para castigar al rebelde, a la criatura rebelde. La propia naturaleza, hermano. Y aquí lo dice bíblicamente. El libro Salmos que nos dice ahí cómo Dios convierte a la tierra estéril. Libro Salmo 107. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Algo tremendo que dice aquí en este libro impresionante. Libro Salmos 107. Mire que dice el libro Salmos 107, versículo 3, 4. Dice 23, 24. Dice, por lo tanto declaro que los destruiría. Discúlpeme. Dice claramente, libro Salmos, capítulo 107, versículo 33, 34. Dice, Él transformará ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra herida y sedienta. Vea usted. Eso va a ser el causal, hermano. Dios Todopoderoso va a secar los ríos.
Los ríos, los ojos de agua, los puquios se secan, es por la mano de Dios, para castigar a los rebeldes, a la criatura rebelde. Convierte la tierra en sufridía, en tierras asoladas y baldías a causa de las maldad de sus habitantes. Acá en la Biblia, pechita, lo voy a leer un poquito más para comprenderlo, amados hermanos, que lo que se viene es algo terrible. Terrible, hermano, que Dios mismo va a secar los ríos, va a secar, hermano, todo, y no va a haber agua para beber. 107, versículo 33, dice aquí, escúcheme. Porque Él convierte los ríos desiertos y en sequedales, las fuentes de las aguas secos. Ahí está. Él convierte los ríos en sequedales, significa no hay ríos, se secan. Las fuentes de las aguas donde nacen agua, el ojo de agua, los puquios, seco. Lo dice aquí. 34. Al suelo estéril convierte en salubre a causa de las malas acciones de sus habitantes o moradores. ¿De qué está hablando? De la humanidad, malas acciones, que significa nuestros propios pecados traen consecuencias. Nuestras malas actitudes traen consecuencias. Vea usted, a la tierra, hermano, lo vuelve estéril, dice aquí en la Biblia. Estéril. Hoy en día la tierra está maldita, la tierra está estéril. Dice en la Biblia, hermano, que la tierra está maldita por causa del hombre que lo convirtió, por causa del pecado del hombre. Que han derramado sangre, contaminaron la tierra, y también por causa de la fornicación, del adulterio y la idolatría trae maldición, y la tierra está maldita. Por eso no produce nuestros alimentos naturalmente, hermano. Bíblicamente lo dice. Por eso, hermanos, vienen tiempos difíciles, tiempos muy complicadísimos que se aproximan, amados hermanos, amigos oyentes. Es algo que el hombre no puede comprender ni entender lo que se viene. Veamos en Jeremías 15, 2, 6. Ya vamos a terminar el tema. Bendito sea Dios. 15, 2, 6. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Este tema tan importantísimo que tenemos que nosotros analizar y darnos cuenta y difundir este mensaje. A veces sirve algo de conciencia para que la gente se dé cuenta, hermano, lo que se viene. Tiempos muy difíciles, tiempos de angustias, tiempos de dolor, tiempos de desesperación. Se viene, hermano, tiempos muy difíciles que el ser humano ni siquiera va a poder comprender. Dice 15:2, dice en esta manera, amados hermanos. Dice, bendito sea Dios, dice, y si te dijera, pero ¿a dónde podemos ir? Diles esto, dice el Señor. Los que están destinados a la muerte, los que destinados a la guerra, los destinados al hambre, y los destinados al cautiverio, Hermanos, Dios ya nos ha destinado a toda la humanidad. El que está destinado a la guerra. ¿Quién están destinados? A los conflictos entre países, por ejemplo. Los que están destinados a la guerra, ¿quiénes son? Todo lo que hoy en día vemos, la delincuencia, son guerrilleros. Viven en la guerra también. Entonces ellos nacieron con ese destino para destruir en la guerra a los seres humanos también. O sea, todo está ya prácticamente, Dios ha concedido ese permiso. Y los que están, hermanos, los que destinados al hambre también. O sea, no todos van a experimentar el hambre. Los que están destinados al hambre, y morirán así con el hambre, con hambruna, con necesidades, con enfermedades, etcétera, etcétera. Pero
tiene que cumplirse al pie de la letra, como dice el Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, cielo y tierra pasará, pero más mis palabras no pasarán. Y se tiene que cumplir al pie de la letra. Y los que están para cautiverio, hermano, para cautiverio. Esclavitud del diablo es cautiverio. Los drogaditos, los borrachos anónimos están en cautiverio, en el vicio, en los tragos. En las drogas están en cautiverio, porque el diablo los tiene encarcelados, hermano. Toda la gente de mal vivir están en cautiverio porque el diablo así los tiene. Porque el diablo dice, según el Señor Jesucristo, que el diablo es el destructor. Es el diablo. En el diablo no existe ni un tantito de misericordia, sino que él quiere vengarse del Dios Todopoderoso y llevarse a la humanidad en su rebelión, así como llevó la tercera parte de ángeles en su rebelión. Igual quiere llevarse a la humanidad el diablo a los seres humanos. Pero en cambio acá Cristo vino para imponer eso. Ahora nosotros tenemos que servir a Dios y a Cristo, imponer espiritual e irnos arriba al cielo. Todo eso lo que dice aquí en este bendito libro Jeremías. Versículo 6, que nos dice: tú me has abandonado, me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte. Estoy cansado de darte siempre las oportunidades. Hermano, Dios cuántas veces nos da la oportunidad de darnos el perdón, pero sin embargo seguimos y seguimos pecando, seguimos pecando. Y ¿sabes? Y entonces sigue el Señor dándonos las oportunidades del perdón. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Porque dice aquí, tú me has abandonado, primer punto dice, hermano. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Dios. Todos los pueblos que sirven a Dios, ¿hay cuántos hermanos abandonaron la morada del Señor? ¿Hay cuántos pastores abandonaron el rebaño para meterse en las políticas, por ejemplo? ¿Cuántos pastores cayeron en el pecado y abandonaron a su Señor? ¿Cuántos cristianos cayeron en el adulterio, en la fornicación y se fueron del pueblo de Dios? Por infinidades de problemas se retiraron. Y aquí dice, tú me has abandonado. Me has dado la espalda, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quiénes dan la espalda? Los que vienen al servicio. ¿Cómo dan la espalda? Hipócritamente le sirven a Dios, pero no le sirven de corazón, porque vienen acá, claman y lloran, pero afuera siguen revolcándose en el lodo como perros, hermano, demostrando su mal carácter, su mal comportamiento allá afuera en las calles, hermano, y en su propio hogar. Esa gente le ha dado la espalda a Dios. Se burlan de Dios y de Cristo. Ni más ni menos que el diablo. Mire que es tremendo este versículo. Tú me has abandonado, me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte, dice el Señor. Dios se va a vengar de esas personas, hermano. Por eso no hay que jugar con candela que te puedes quemar. Ya has conocido a Dios, no te puedes dar un paso atrás. Seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, y déjalo en las manos de Dios. El día que trasciende de este mundo al más allá, Él sabrá a dónde te lleva. Esa es la esperanza de un creyente. Esa es la esperanza de una fe.
que algún día llegaremos a la morada de Dios y de Cristo. No perdamos la esperanza que Cristo vendrá, hermano, a llevarse su iglesia. No perdamos la esperanza que habrá un momento de disfrutar la gloria de Dios y de Cristo allá arriba en la nueva Jerusalén celestial. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces dice, estoy cansado de darte las oportunidades. Todos los días pecamos, todos los días pedimos perdón. Todos los días hacemos las cosas malas y seguimos pidiendo perdón. Dios es amor, es piadoso, compasivo, pero todo tiene su fin y sus límites. Todo tiene su fin y sus límites, hermano. Entonces nosotros seamos consecuentes en lo que actuamos, en lo que hablamos, en nuestros comportamientos y en nuestro carácter, para estar bien delante del justo juez que es Cristo Jesús y de Dios. Veamos otro libro más, San Mateo 24, 7, 8. Ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento y terminamos por ahí. Tremendo, hermano, lo que se viene, el castigo. 24, 7, 8, dice así, en esta manera. 24, 7, 8 dice así, amados hermanos, gloria al Señor. Dice, escúcheme, una nación entrará en guerra con otra nación, en contra de una nación, un reino con otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Vea usted, hermano. En primer lugar, hermanos, hoy en día estamos amenazados por guerras entre naciones en todo el globo terráqueo de este planeta Tierra. Ahí tenemos, por ejemplo, Rusia sigue ya ¿cuántos años en la guerra? Que no termine esa guerra. Ahí tenemos actualmente, tenemos Estados Unidos, Irán y Israel. Tenemos ahí las guerras que está trayendo grave problema a este mundo, especial por el petróleo. Hermanos, el petróleo que exporta Irán, exporta, hermano, internacional. A un buen porcentaje de países exporta Irán el petróleo. Irán exporta a la Unión Europea, exporta petróleo. A China, Japón, todos esos países, Irán exporta petróleo a esos países. A Sudamérica también exporta petróleo Irán. Pero, ¿qué es lo que pasa en ese conflicto que ahora tiene? Estados Unidos, por ejemplo, Trump, ¿qué es lo que hace? Quiere administrar todas las zonas petrolíferas. Quiere administrar Trump, el gobierno de Trump, Estados Unidos. Para empezar, por ejemplo, aquí en Venezuela, él ya está administrando el petróleo de Venezuela, y Venezuela es un país petrolífero. Administra. Eso es lo que pasa, la ambición de Estados Unidos de Trump. Eso es lo que pasa. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? En el Golfo Pérsico sucedió eso. Hace años atrás hubo guerra por el petróleo y realmente Estados Unidos gobierna y administra los petróleos del Golfo Pérsico. Y también ahora quiere pues administrar, el petróleo de Irán. Irán es el mayor, Irán es lo que importa el mayor de exportación de petróleo al mundo, es Irán, hermano. Ahora, para traer el petróleo en los buques, están siendo bombardeados, como dicen las noticias. Entonces el petróleo se va a reducir, la gasolina va a escasearse a nivel mundial. La vez pasada estaba viendo noticias en Italia, grandes colas en los grifos por la gasolina, hermano.
En Chile, la semana pasada subió el precio del petróleo, la gasolina en Chile, semana antepasada. Lo dijo directamente el presidente de Estado de Chile. Acá dijo en el Perú, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, también lo dijo, que el petróleo, la gasolina que tenemos lo compraron en el mes de diciembre, con un precio bajo. Pero ahora ya se está terminando y dice que va a venir otro buque, pero con nuevo precio del petróleo, la gasolina. Entonces dice el ministro de Energía y Minas, dice que el petróleo la gasolina puede subir a 30 a 40 soles, puede subir el galón. Imagínense si eso llegaría a 30 soles nomás. ¿Cuánto costaría, hermano, los fletes? ¿Cuánto costaría las comidas? Todo se incrementaría. Todo se va por las nubes, los precios. ¿Se dan cuenta? Si ahorita nomás la gasolina más fina está cerca de 24 soles, está de lo que estaba 19 soles. ¿Cuánto ha subido? Ya subió. Hay otras gasolinas, no hay. El Dual, por ejemplo, no hay. Hermanos, amigos, oyentes, televidentes, vienen tiempos muy difíciles que el mundo tiene que afrontar la escasez de los combustibles y el mundo va a enfrentar, hermano, la subida de precios. ¿Y quién son más perjudicados? La gente rural que gana el sueldo diario. La gente más pobre. Y viene escasez de alimentos, hermano, y viene el hambre más y más y más, como dice en la Biblia. Qué terrible. Pero allí en esa guerra de Estados Unidos, Israel, Irán, por ejemplo, su antiguo nombre es Persia. Y aquí en la Biblia dice Persia, se refiere a Irán. Irán, obviamente, que transcurso el tiempo ha cambiado de nombre, y que es Irán. En cambio, Israel con Irán vuelta no es por petróleo, no es por linderos ni por tierras, es algo espiritual que está peleando Israel con Irán. Porque tengo entendido que Irán proviene más o menos por la línea de Esaú. Irán, ahí está por ejemplo los musulmanes. Hay otros pueblos más, no me recuerdo los nombres, vienen por esa descendencia y aparte viene por la descendencia de Ismael, uno del hijo de Abraham. Entonces entre familias se están sacando los ojos, solo es por la guerra espiritual. Pero aquí tiene que ver mucho Dios, porque Dios lo decretó y lo confirmó así, que Israel tiene que sufrir estas consecuencias hasta la segunda venida de Cristo. Cuando viene la segunda venida de Cristo, todo va a cambiar, todo el sistema. Porque ahí se va a entablar acá el milenio y todo será paz, amor. Nada más. Entonces eso es lo que está ocasionando hoy por hoy este mundo con la escasez de los combustibles, porque el combustible maneja la economía de los países del mundo. Sin combustible, hermano, usted no puede volar de acá, por ejemplo, a otro país, no puedes. Sin combustible usted no puede, hermano, de acá irse, por ejemplo, a tu pueblo, no se puede. ¿Ah? No se puede. Sin combustible no hay luz eléctrica. Sin gas no hay luz eléctrica, hermano. Sin combustible no tenemos agua, porque lo que bombea las aguas es por intermedio de los motores que emplea bien el gas o petróleo o gasolina. El agua también se escasea. O sea, todo maneja es el combustible a nivel mundial, hermano. Ese es el eje de la economía. Qué tremendo problema. Entonces dice aquí claramente, hermanos, una nación contra otra nación, guerras contra otra y un reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. Hoy vemos sismos todos los días. Hay sismos en todos los países del mundo. Hay sismos. Estoy hablando de sismos, no estoy hablando de terremotos. 8. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más cosas.
Mire, todo lo que estamos viendo apenas es el inicio de los sufrimientos que se vienen, hermano. Es el inicio, dice acá, el Señor Jesucristo mismo. Qué tremendo. Veamos en el libro Marcos. A ver qué nos dice ahí el libro San Marcos, también lo aclara un poco más para comprender lo que dice aquí. Marcos 13, gloria al Señor, versículos 7, 8. Dice, escúcheme, dice aquí, gloria al Señor, donde está el versículo, bueno, los ojos se me están escapando, gloria al Señor. Dice en esta manera, y ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá. E inmediatamente después, una nación en contra de otra nación, habrá guerras en contra, reino contra otro reino, y habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambre. Pero eso solo es el comienzo de los dolores de parto. Vendrán más cosas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que dice aquí. Oiréis de guerras. ¿Acaso todos los días nos escuchan las guerras, hermano? Todos los días se escucha por medios de las comunicaciones, sea por las redes sociales, sea por la televisión, por la radio o por el periódico, pero siempre hay estas amenazas. Y aquí, ¿qué dice? Oiréis de amenazas de guerras. Y eso se ve. Reino contra reino habrá guerras. Vamos a adicionar un poquito los reinos. Por ejemplo, Estados Unidos es un reino porque es una cantidad de países. Por algo dice Estados Unidos. O sea, son varios países que conforman un solo gobierno. Es un reino. La Unión Europea conforma otro reino porque son varios. Ahí dice Unión Europea, que se envía una cantidad de países, conforma un solo gobierno. Vea usted. En cambio, los asiáticos también. China, por ejemplo, conforma dos gobiernos de un solo país, porque es una población, sobrepoblación, demasiado humanos hay allí, de habitantes. China, por ejemplo, utiliza dos idiomas. La mitad del país es democrático. Vea usted, en cambio la mitad de otro país habla otro idioma, pero son también, que se llama socialistas, no, se me fue el nombre, pero lleva otro nombre, comunistas. China, hermano, la mitad del país es democracia y la siguiente mitad del país son comunistas. Y en el lado comunismo no hay evangelistas, no existe el evangelio. En cambio, en el lado democrática sí hay evangelistas, sí hay cristianos. ¿Se dan cuenta, hermano? Y hay dos clases de idiomas y dos gobiernos en un solo país. Japón, igual manera, son asiáticos. Imagínense, junta China, Japón, después hay otros países, Rusia, todos esos países. Hermano, es otro reino globalizado. Si Suramérica se junta a todos los países de Suramérica, un solo gobierno, sería otro reino. Entonces aquí dice reino contra reino. Muy aparte, hermano, reinos internos sí hay también. Por ejemplo, los reinos internos, ¿quiénes son? Los que tienen mandos. Por ejemplo, acá tenemos 4 tipos de delincuentes. Hace rato mencioné mexicanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Cada grupo tiene un líder, pero todos trabajan en el mismo estilo. Es un reino. Por ejemplo, para hacer huelgas democráticas de reclamar a su gobierno, siempre hay un líder, un jefe. ¿Sí o no? Ese es un reino que se levanta para reclamar sus necesidades a los gobiernos. Son reinos internos también. Así sucesivamente, hermano. Entonces aquí dice en la Biblia que eso está pasando y ya lo estamos viviendo. Qué tremendo. Vean usted, eso es lo que está diciendo 7:8.
El 8. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso solo es el comienzo de los dolores y vendrán más cosas posteriores. Hermano, está hablando de los terremotos. Dice en el libro de Isaías, habrá un terremoto de magnitud altísimo que aún el eje se va a mover del planeta Tierra, hermano. El eje. Al moverse el eje, hermano, del que circula el planeta Tierra, se mueve el eje, el planeta declina. Escúcheme, declinaría. Y al declinar el planeta, se desequilibra todas las estaciones. Va a haber un desequilibrio de estaciones. Un desequilibrio en el horario, como dice que las horas se acortarán los días, quiere decir que el horario se va a cortar, dice bíblicamente. Se va a desequilibrar, hermano, todas las cosas, porque Dios no tiene equilibrado todo en su palabra, pero cuando se mueve el eje, va a declinar el planeta y se desequilibra, aún los tiempos se va a desequilibrar por los terremotos de gran envergadura, hermanos. El libro de Ezequiel dice, no, en el libro Apocalipsis hay un versículo, dice que habrá un terremoto, una magnitud de 12 grados centígrados. Dice que Estados Unidos se va a dividir en dos. Y también dice que los continentes se van a dividir. Ahí dice en el libro Apocalipsis. Porque la magnitud de un terremoto es de 12 grados centígrados. Según los grandes conocedores sismólogos, lo confirman eso. Los sismólogos mismos, los que estudian la capa tectónica de la Tierra, lo confirman que puede haber un terremoto de grande envergadura de 12 grados centígrados. ¡Qué tremendo! Dice, cuando haya ese terremoto se van a dividir los continentes. ¿Sabe Dios Suramérica a dónde llegará? Al dividirse los continentes, se mueve el eje, hermano, y todo es un caos. Todo eso, hermano, ¿quién ocasiona? El ser humano. Porque si la humanidad viviera en el amor de Dios, todo sería maravilloso, hermano. Todo sería hermoso, no estaríamos contando estas cosas, pero lamentablemente Dios lo profetizó así y tiene que cumplirse al pie de la letra. ¿Por qué Dios lo profetizó así? Por intermedio de los santos hombres, profetas, etcétera, etcétera, y Cristo lo confirma. ¿Por qué? Porque sabe el destino de la humanidad. Dios sabe el destino de esta creación de la tierra, del sol y de la luna y de esta tierra, hermano, de este planeta y de la humanidad. Sabe el destino, cómo va a terminar, hermano. Cómo va a dar su fin de todo esto. Por eso está profetizado. Veamos su último libro. Libro San Lucas 21. Libro San Lucas 21. A ver, vamos a ver, gloria al Señor. También vamos a desglosar ese versículo para terminar ya este tema tan importante y tan bonito que vemos analizando, que sea de reflexión para todos los oyentes que les agrade escuchar este tema. Lucas 21, versículos 10, 11 y 16. Dice en esta manera, hermano. 10. Una nación entrará en guerra contra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en los cielos. Acá habla muy distinto. Acá lo aclara más, amplía más. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán grandes terremotos. La palabra grande, que significa de gran magnitud. Puede ser, hermano, sabe Dios, de 9, 10 centígrados, grados de centígrados. O puede pasar y más, porque dice grandes. Quiere decir que pueblos enteros se van a destruir con estos terremotos. Ya vemos, en otros países ha pasado terremotos y ciudades enteras se han venido abajo. No resisten los edificios, las casas, y se vienen abajo, hermano.
Y aquí dice grandes terremotos, hambres y plagas. Obviamente, hermano, trae pobreza, miseria los terremotos. Las tierras, cultivos, todos serán rajados y tragados por la tierra. Los cultivos serán tragados por la tierra cuando hay estos grandes terremotos, hermanos. Las carreteras serán destruidas totalmente y pueblos sepultados por grandes terremotos. ¿Y cuántas muertes habrá, hermano? ¡Qué terrible! Es algo terrible lo que dice aquí. Y sucederá cosas aterradoras. ¿Qué significa aterrador? Hermano, la gente va a entrar en pánico. La gente va a estar aterrorizados. La gente va a entrar, hermano, en shock de desesperación al ver estas cosas, y no va a comprender, no va a entender. Prácticamente la gente se volverá loca viendo por ese lado. ¿Cuántos infartos habrá, hermano, cuando vean esas cosas? 11. Habrá grandes terremotos. 12. Pero 11, 16. Dice en el versículo 16, gloria al Señor, aún sus seres más cercanos y padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Todo eso, hermano, que este tema, espero, hermano, que sea de su completo agrado, sirva de reflexión. Hermano Osvaldo, por favor, la cámara. Sirva de reflexión este tema. Hemos tratado de analizarlo a lo más profundo, hemos tratado de explicarlo lo más necesario que podamos. Y agradezco primeramente a Dios Todopoderoso, a mi maestro agradezco, que es Cristo Jesús. Jesús es mi maestro, mi educador, mi formador. Él es quien explica, Él es quien me educa. Y por ello agradezco primero a Cristo, agradezco a mi Padre Celestial, que es Dios. Y espero que este tema sea que sea de reflexión, hermano, que la gente tome en cuenta, tome reflexión, hermano, lo que se viene. Tiempos terribles, tiempos de angustias, tiempos de sufrimiento. Aún el ser humano va a llegar a ser caníbal, como hemos describido algunos versículos. Bien, hermanos, amados hermanos, la paz y la gracia more en sus corazones. Amén.